También la gratitud, que entiendo no solamente refleja mi sentir, también el de mi familia, de poder compartir con ustedes este tiempo. Ha sido precioso el poder conocerles, el disfrutar un poco más de lo que significa la comunión y poder tener tiempos que el Señor sabemos nos regala, no solo con su iglesia, sino también en particular con personas como Gabriel, como nuestro hermano Juan allá en Santa Clara, que amamos tanto y que nos contenta mucho ver cómo el Señor nos entrega tiempos para poder disfrutarnos juntos. Como bien decía Pastor Gabriel, cuando un pastor va a otra congregación es un buen tiempo para que el pastor pueda ya descansar y dedicarse a escuchar la palabra. Quiero avisarles, Pastor Gabriel se va un mes a Santiago ahora. Sería una buena idea. Pero no les voy a quitar ese privilegio, mis hermanos. Y de verdad, muchas gracias, enormes gracias por lo que ha sido su servicio. Fue precioso escuchar de cómo se gestó todo, cómo se llevó a cabo cada una de las ideas que se llevaron a cabo ayer, cómo el Señor llevó a buen puerto este deseo de lectura del libro de Proverbios, de aprendizaje allá, y ver cómo el Señor se encarga de estimular nuestros corazones. Es la verdad, es algo precioso, y ver cómo muchos en diferentes lugares están desafiados y motivados a lo mismo. Termina siendo muy aleccionador, muy estimulante también para el propio corazón. Bueno, vamos a hablar sobre una realidad que sabemos es mucho más latente de lo que imaginamos. El apóstol Juan en su tercera epístola está diciendo que era evidente que los creyentes sabían que en el futuro vendría un anticristo, pero era necesario que supieran que en el presente muchos anticristos se habían levantado, y la razón de eso es porque dentro de lo que significa la vida del cristiano, dentro de lo que significa nuestra realidad como parte de la Iglesia del Señor, la existencia de falsos maestros, de falsos profetas, de enemigos de la cruz de Cristo inmersos dentro de la congregación, es una realidad que permanentemente el Señor está dándonos a conocer y que requiere la práctica, que estemos dispuestos para saber cómo proceder o cómo actuar coherentemente frente a aquello. La porción específica en la que vamos a estar meditando se encuentra en el libro de Gálatas, y quiero invitarle por favor a que pueda ir allá en su Biblia, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Y mientras avanzas allá, es importante decir que todo esto que va a ser descrito allá es algo que en más de alguna ocasión Dios está mencionando, es una realidad latente que no debemos desatender. En 2 de Pedro, por ejemplo, capítulo 2, versículo 1, la palabra dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La declaración es clara, la realidad de los falsos profetas o falsos maestros ha sido una constante en la historia humana. Pedro señala, hubo, dice en el texto, pero también dice, habrá muchos de ellos, por lo que negar aquella afirmación es sumamente peligroso. Aquellos que lo han hecho han sufrido tristes y terribles consecuencias. Pedro es enfático para señalar que los falsos maestros iban a ser una realidad en medio de los creyentes. Él menciona, nota la existencia entre vosotros, por lo que también es muy importante no solo estar alerta por la mala influencia que puede significar el mundo afuera, sino también muy alerta de lo que puede implicar el peligro dentro de lo que significa nuestra propia realidad. Nuestro Señor Jesucristo enseñó la parábola del trigo y la cizaña y mencionó que éstas crecerían juntos. Por lo tanto, debes saber, cada vez que Dios planta cristianos en un lugar, es evidente también que Satanás planta falsos maestros. Y necesitas reconocer eso, necesitas saber que hay una influencia terrible de falsificadores que estarán intentando hacer aquello que es impropio. Y Gálatas, en todo su contexto, ha estado mostrando diferentes elementos que tienen que ver con peligros que la iglesia debía considerar. Habla al comenzar, por ejemplo, el capítulo 1, versículos 6 al 9, sobre el falso evangelio. También habla sobre la falsa doctrina en el capítulo 5, versículo 2 al 7. Y la forma de propagar todo eso es evidente. Lo hace por medio de hombres usados en el poder de Satanás para avanzar, para perpetuar, para expandir lo que significa aquella perversión. Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 12, la palabra del Señor dice así: vosotros corríais bien, ¿qué nos estorbó?
para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Antes de entrar de lleno a esta porción específica de la palabra del Señor, permítame compartirle cómo podemos distinguir a un falso maestro. Y creo que va a ser de gran ayuda para nosotros poder tener una luz clara con respecto a aquello. Acompáñame en su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Allá una porción tremendamente conocida por el pueblo cristiano, en donde vemos esta realidad de puerta ancha, puerta angosta, camino ancho, camino angosto. Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, señala lo siguiente. Está allá, Mateo 7, versos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y en Mateo 7 tenemos una invitación de parte del Señor Jesucristo a entrar por la puerta estrecha que lleva a la vida. Una puerta que está al final del camino, un camino que también es estrecho, que no es fácil de caminar, pero que otorga a quienes llegan al final el gozo eterno, el privilegio glorioso. Por otro lado, describe en el texto la puerta ancha, al final de un camino bien espacioso, que no tiene impedimentos, ninguna problemática ya, y que es fácil para todos transitar por allí, no hay barro. Muy importante. Por tanto, puedes avanzar sin problema. Y parece de alguna manera ligero el proceso para llegar hasta ese lugar. Y obvio, no hay impedimentos, pero al final del camino, pasando por la puerta, lo que tenemos allá es la perdición. La perdición. La puerta ancha es la oferta del enemigo, es la falsificación atractiva de lo que es el camino correcto que Dios ha presentado. ¿Y quiénes son los portavoces de esa invitación para ir por el camino ancho hacia la puerta ancha? Son específicamente los falsos maestros, los falsos profetas. Precisamente ahí está la advertencia del resto del pasaje. Mira, versículo 15, por favor. El texto dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cristo nos da una luz tremenda en este pasaje. Los falsos maestros son los que se encargan de presentar, promover un camino alternativo a la salvación. Y precisamente por medio de ese camino inducen y promueven el error, y sus manifestaciones son tremendamente variadas, pero apuntan exactamente a lo mismo. En el tiempo de la iglesia primitiva, la forma en cómo se expresaba el trabajo de estos falsos maestros era por medio, es decir, de judaizantes. Y notas allá una gran influencia de estos. Ellos plantearon un camino alternativo al que era el camino por la fe y la gracia. Ellos adicionaron a la idea de Cristo las obras de la ley. De alguna manera estaban haciendo que las personas creyesen que debían realizar ciertas acciones para poder llegar al privilegio de la salvación. Obvio, eso era algo incorrecto. De alguna manera estaba poniendo en el hombre el peso de poder obtener algo que sabemos solo puede ser obtenido por la gracia divina. Pero a través de sutilezas engañaban al rebaño, engañaban a muchas personas. Y muchos eran confundidos en cuanto a lo que era su verdadera lealtad a la verdad bíblica. Pablo señala a Tito la importancia de estar preparado frente a esta realidad, y lo hace básicamente por medio de sostenerle en el Evangelio, sostenerle lo que significan las palabras de nuestro Dios.
Dice Tito, capítulo 1, versículo 10, 11, 13 y 14, lo siguiente: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso, nota, tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Notas entonces? Tenemos allá entonces un peligro que es real, una escena que es evidente, y nuestra necesidad es estar atentos a no ser embargados frente a aquella realidad, no estar alerta. Es un peligro constante y obviamente queremos estar firmes en aquello que el Señor ha establecido. Con eso en mente, vuelve por favor allá a Gálatas. Vuelve por favor allá a Gálatas, capítulo 5, versículo 7 al 12. Y vamos a hacer a través de este texto el ejercicio de ver el carácter de estos falsos maestros, características específicas de lo que significa su realidad. En primer lugar, a través del versículo 7 y versículo 8, podemos apreciar que ellos son un estorbo en la carrera, un estorbo en la carrera. Dice el versículo 7, vosotros corríais bien, ¿qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Mire, Pablo a lo largo de sus escritos utiliza en muchas ocasiones la ilustración de la carrera, la imagen de la carrera. Lo utiliza para describir la importancia de la vida cristiana. Una carrera tiene demandas, la demanda de la disciplina, la demanda del compromiso, la demanda de la abnegación. Y Pablo está constantemente utilizando la lógica de la carrera para enseñar lecciones que son tremendamente importantes. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 23 y 24, dice lo siguiente, voy a leer del 24 hasta el 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y al finalizar el texto, vemos cómo el mismo apóstol aplicó todo aquello a su vida, el criterio de la disciplina deportiva, para rendir en rectitud, en integridad, y establece su propio ejemplo como una fuente de desafío y ánimo a la audiencia. En Gálatas capítulo 2, versículo 2, tenemos otra referencia específica a esta realidad. Dice el texto lo siguiente, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Tienes allá otra declaración específica, evidente, en donde él está mostrando la comparación de la carrera allá. En Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, él señala lo siguiente, reforzando su entendimiento y su compromiso con la verdad. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y finalmente, al terminar sus días, el apóstol Pablo allá en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, utiliza la misma figura señalando, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, hermanos, no es casualidad que precisamente Pablo está usando esa figura para describir la vida de los Gálatas. Está refiriéndose a cómo ha sido su progreso, su peregrinaje, su caminar en el Señor. Y él les señala que habían comenzado muy bien, empezaron súper, es decir, todo estaba marchando de buena manera. De hecho, señala, vosotros corríais bien, pero algo les estorbó. Alguien les estorbó. Y la alusión es clara, apuntando a los falsos maestros. Es muy probable que por el pronombre singular interrogativo que está siendo usado allí por Pablo,
Este tenía en mente al líder de los judaizantes, aquel que se había impuesto sobre el resto para marcar las directrices de lo que los demás estaban señalando. Y la forma de la pregunta, que es retórica, tiene la finalidad de hacer pensar a la audiencia dónde está el error en el que están cayendo por culpa de este hombre y sus secuaces. ¡Hey! ¿Qué les estorbó? Mediten, por favor. Ustedes estaban bien, estaban avanzando de buena manera. ¿Qué pasó? Mientras los Gálatas estuvieron con Pablo, ellos habían recibido la verdad. Ellos habían escuchado y habían respondido con gozo y estaban dando pasos firmes, pero no pasó mucho tiempo después de la salida del apóstol para que estos falsos maestros entraran encubiertamente y generaran un estorbo. Muy interesante esa palabra utilizada ahí por Pablo. Esa palabra estorbo en el griego es una palabra que se usaba en el ejército antiguo y tenía el significado de poner un estorbo o de destruir una carretera o un camino para que obviamente el ejército enemigo no pudiese avanzar. Y en el contexto, básicamente Pablo lo que está haciendo es mostrando básicamente aquello con la idea de un corredor que está avanzando y de pronto en la carrera algo se interpone. Es como si de pronto estuvieses corriendo y otro que está al lado tuyo en la misma carrera se pone delante tuyo o te empuja y no te permite avanzar. De alguna manera obviamente impropia, de una manera incorrecta, pero que sabemos estaba logrando un efecto. Como resultado de ese estorbo, lo que estaba pasando con los creyentes es que estaban dejando de obedecer a toda la verdad y estaban tratando de terminar la carrera por medio de esfuerzos en el contexto que eran legalistas, en medio de esfuerzos que tenían que ver básicamente con aquellas trampas en la enseñanza de los judaizantes, en lugar de hacerlo por la fe, en la plena certidumbre de lo que Dios había establecido. El rol del falso maestro es estorbar a quienes desean seguir la verdad. Es básicamente tratar de entorpecer lo que significa el caminar de otros que han empezado bien, pero que de pronto se sienten afectados por lo que significa aquella enseñanza, confundidos con lo que significa aquella nueva enseñanza. Pero por más sutiles que sean, por más persuasión realizada, ellos son enemigos de la cruz. Ellos no son personas de confianza ante los ojos de nuestro Dios. Y necesitamos considerar aquello. Ellos son oposición a Jesucristo. Como los fariseos del tiempo de Jesús, que actuaban en coherencia con su padre el diablo, hablando mentiras e implantando engaños a sabiendas de lo que hacían, los falsos maestros no son personas que deben ser consideradas como dignas de confianza. Son ignorantes de la verdad, amantes de la mentira. Allá, los deseos de su padre son los que quieren hacer. Y conoce su padre, conoce sus deseos. Pablo le señala a los Gálatas en el versículo allá 7 y 8 que su persuasión no procede de aquel que los llamó. Los falsos maestros son la contraposición a Dios. No es Dios quien está estorbando su caminar, por cierto que no. Dios está en términos concretos haciéndoles notar cómo los falsos maestros estaban tomando una preponderancia que no debían. Los falsos maestros tienen el deseo de tomar la gloria de Dios para ellos y lo hacen por medio de agradar a su carne, captando discípulos para sí mismos. En Gálatas 6, versículo 12, Pablo se refiere a ellos como quienes quieren agradar a la carne. Estos os obligan a que os circuncidéis. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 17, ya nos ha dicho en relación a ellos, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino porque quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Nota eso, todo tiene que ver con ellos. Los falsos maestros son piedras de tropiezo para los creyentes. Ellos son estorbo en la carrera cristiana con su falso carácter y con su doctrina. Son fieles representantes de quienes detienen con injusticia la verdad. Y hermanos, necesitas saber, están más cerca de lo que piensas, mucho más cerca. Una segunda característica, ya según el texto, es que ellos son una influencia nociva. Mira lo que dice versículo 9 y 10. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea.
La siguiente figura usada por Pablo para referirse al peligro de los falsos maestros es la de la levadura. Nota allá, un poco de levadura leuda toda la masa. Y debes saber algo de eso. Yo sé que en el sur saben mucho más que en Santiago sobre esto. La levadura ya, una masa fermentada, es que es sacada ya después de haber hecho un pan, es lo que queda ya del pan anterior y que luego es mezclado con la nueva masa y hace crecer el pan. En la Biblia, la levadura se utiliza básicamente para hablarnos de influencia. En algún contexto, la influencia puede ser positiva, en otros contextos, la influencia puede ser negativa. Pero la influencia es lo que está siempre siendo trazado cuando se habla de la levadura como una figura allá en el lenguaje. Esa es la razón por la cual cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el Señor les da tantas advertencias sobre evitar la levadura. La idea es, no saques nada de ellos, no quieres nada de ellos, ningún tipo de influencia de ellos, nada, nada, nada. La referencia aquí en Gálatas, aludiendo a los falsos maestros, es sobre la influencia incorrecta. La idea acá es que un poco de falsedad puede afectar absolutamente todo. Un poco de falsedad puede estorbar absolutamente todo. Hermano, cuando estudias a Cristo, tú te das cuenta lo impresionante que es cómo Él utiliza la levadura en varias ocasiones para referirse a la influencia. Y déjame mostrarte algunos ejemplos negativos de eso que creo que serán de gran ayuda para nosotros. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 5 en adelante. El texto dice así, Mateo 16, 5 en adelante. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes y otros 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardareis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Al finalizar el relato, los discípulos comprenden la lección, muy interesante allá, que era lo que finalmente el Señor quería enseñarles al decirles que se guardaran de la levadura de los fariseos y saduceos. La palabra entendieron ahí en el griego es muy interesante, es juntar, reconciliar. Es como que, ahora entiendo por qué dijo eso, ¿no? Ataron cabos sueltos. Las palabras de Cristo apuntaba a tener cuidado de la influencia de los fariseos, la influencia de los saduceos, la doctrina incorrecta. Hay que tener cuidado con la penetrante influencia de los fariseos y los saduceos. Y el Evangelio de Marcos, que es el relato paralelo, añade algo más que es interesante. Puedes buscarlo después en casa, pero Marcos capítulo 8, versículo 15, dice también al relato, guardaos de la levadura de Herodes. Y hermanos, permítame tomar unos minutos simplemente para explicarte un poquito de esto con mayor detalle. Vaya a Lucas capítulo 12, por favor. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Y tienes allá la levadura de los fariseos, la mención de la levadura de los fariseos. Dice versículo 1, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía. Mire, la levadura de los fariseos es la hipocresía, la religión falsa, la extraña, el externalismo, el legalismo, el ritualismo, todo aquello que tiene que ver con lo ceremonial estético y no con lo que tiene que ver en el cambio del corazón. Todo el foco está en el exterior, nada en el interior. Ten cuidado con eso, ten cuidado con el legalismo, cuidado con el ritualismo, lo ceremonial, lo externo, donde no hay un corazón para con Dios, donde las cosas simplemente se hacen para hacerlo con fines egoístas,
Y allá tienes, ten cuidado de la influencia que afecta tu completa fidelidad y lealtad a Dios. Ten cuidado con dejarte llevar por las meras apariencias, con la idea de que simplemente eres un buen cristiano porque hay ciertas formas estéticas que lo representan, cuando tu corazón está lejos de Él. Y Jesucristo habló en contra de la levadura de los saduceos. Y cuando leemos Hechos capítulo 23, versículo 8, notamos que los saduceos dicen que no hay resurrección, que no hay ángeles, que no hay espíritus, pero los fariseos sí afirmaban aquellas cosas. Había una diferencia, aunque la Biblia muestra que por lo general cuando se trataba de ir en contra de Jesús estaban juntos, eran diferentes. Y los saduceos eran los liberales. Eran aquellos que no podían creer aquellas cosas que no se podían explicar a través de las lógicas físicas. Los escépticos, los racionalistas. Cuidado con no creerle a Dios. Cuidado con dejarte llevar con esa influencia liberal que trata de explicar humanamente aquello que no se debe explicar humanamente porque solo se explica en el único y sabio Dios. Ten cuidado con dejarte llevar por aquello que trata de ir en contra de lo que es la perfecta voluntad de Dios. Cuidado con el racionalismo. Cuidado con tratar de explicar aquello que Dios explicó de una manera. No trates de hacerlo de otra. Y tienes la levadura de Herodes. Y si conoces la historia, sabrás específicamente a qué se refiere. Apunta a la visión política, el materialismo, el secularismo. Y Jesús está diciendo: no te influencies por eso. No es la política, queridos. No es el materialismo. No es el secularismo. No dejes que eso te influencie. El punto final es: asegúrate de cortar las cosas de afuera. No dejes que el mundo te influya. No dejes que la religión legalista tome un lugar que no debe. No dejes que la religión liberal te influya. No dejes que todo lo que tiene que ver con justicia social o política empieza a tomar trascendencia que no debe. Y ahí está. Te vas entonces a los Gálatas y te das cuenta precisamente de lo que está pasando. Te das cuenta de lo que realmente Dios espera que las personas puedan entender. Y de pronto debería decir: esto es algo que notas, se hace tónico en la Biblia, se hace real en la Biblia. Y lee las iglesias, por ejemplo, las que están en Apocalipsis, y notas cómo con tristeza muchas se dejaron llevar por el secularismo, el materialismo, la ambición, la levadura de Herodes. Y vas a Colosenses y te das cuenta allá cómo la iglesia estaba siendo amenazada por el liberalismo y el racionalismo, la levadura de los saduceos. Y te vas a Gálatas y es evidente que cuando miras el contenido notas allá cómo todo aquello que estaba tratando de perfeccionarse la carne estaba haciendo mella a través de la levadura de los fariseos. Y ahí está el punto de Pablo a los Gálatas. El legalismo, tal como la levadura, puede introducirse sutilmente y no va a tardar mucho en envenenar a toda la congregación. Vuelve a Gálatas, por favor. Y mira el versículo 10. El texto dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Es evidente que mientras estudias la epístola, el corazón de Pablo está siendo volcado allá de una manera muy clara. Él confiaba en la salvación de los Gálatas. Él sabía lo que había visto en ellos, el fruto de lo que había sido su conversión. El apóstol estaba convencido de que solo era un necio pecado y no un indicador de que realmente eran incrédulos. Una clara alusión a todo ello es lo que señala: yo confío, dice, respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. No terminarán por influenciarse completamente de los falsos maestros, sino terminarán por pensar en la importancia del Evangelio verdadero. Y tengo esperanza de que eso pase, es lo que está diciendo él. A diferencia de los perturbadores, quienes tienen sus sentencias ya determinadas, sea quien sea. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2 y 3, y el verso 9 señala lo siguiente. Escucha: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y preservar a los injustos, o reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio.
Por lo tanto, a diferencia de los perturbadores, quienes tienen su sentencia determinada, lo que está sucediendo acá es que Pablo confía que los verdaderos creyentes iban a reaccionar frente a esta amonestación que está haciendo. Debían tener cuidado de la influencia que estaban recibiendo. Un tercer aspecto que es importante de ver a través del relato es que los falsos maestros son, en la práctica, y tienes allá, perseguidores de los maestros verdaderos. Mira versículos 11 y 12, allá en Gálatas. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Una forma muy utilizada por los falsos maestros para tratar de levantar su pensamiento es la de manifestar su odiosidad a aquellos que son verdaderos maestros. Es algo evidente. Y lo hacen a través de promover, es decir, sus mentiras, usando con astucia, artimañas y tratando de involucrar a quienes son líderes del pueblo de Dios de una manera odiosa o impropia. Por la forma de la Escritura se hace evidente que Pablo está haciendo mención a un comentario que los falsos maestros estaban levantando sobre él. Este comentario señalaba que el apóstol predicaba que la circuncisión era importante para ser salvo. Nota otra vez el texto, dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Si realmente están diciendo que yo estoy diciendo que la circuncisión es sumamente importante para la salvación, ¿por qué entonces estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y déjeme decir esto porque creo que es importante, es que los falsos maestros saben tomar escenas particulares y utilizarlas a su antojo. Y conoces algo de la historia y sabes, por ejemplo, que Pablo le pidió a Timoteo que se circuncidara. Y sabes que cuando la Biblia menciona aquello, lo hace específicamente para no hacer tropezar a otros, en particular en el contexto en donde estaba. No tenía que ver con nada salvífico. De hecho, Timoteo ya era reconocido como un discípulo cuando es conocido por Pablo. No estamos hablando de su salvación, pero ellos están tomando escenas como esa, que eventualmente podía haber sido tomada, para tratar de decir, hey, lo que nosotros estamos planteando, también lo cree tu líder. Él también lo ha enseñado. Él cree exactamente lo mismo. ¿Por qué hacen eso? La razón de hacerlo es porque están tratando de sacarlos del camino. Están tratando de imponer sus propios términos. Están tratando de enfatizar su propia maldad, su propia perdición. Hermanos, esto es tremendamente peligroso. Y debo decir esto, la verdad siempre puede ser tergiversada, pero la verdad no deja de ser verdad, aunque sea tergiversada. Y con eso en mente vuelve a la frase de Pablo, versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Y la lógica que utiliza Pablo es fantástica, yo no veo fallas en su lógica, ¿no? Si yo realmente enseño que la circuncisión es indispensable para la salvación, entonces ¿por qué me persiguen los judaizantes si creemos lo mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué están hablando en contra de mí si realmente tenemos el mismo mensaje, o no? Es casi como las palabras de Jesucristo, ¿recuerdas allá cuando dicen que Él estaba echando demonios en el poder de Satanás? Y Jesucristo dice, todo reino dividido, es decir, contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Él está diciendo, bueno, si yo estoy siendo usado por el poder de Satanás para sacar demonios que también pones, no tiene sentido. Si el poder de Cristo hubiese sido de Satanás, lo menos que habría hecho es expulsar demonios. De hecho, los habría fomentado, ¿o no? Bueno, los falsos maestros siempre terminan atrapados en el poder de la verdad. Y por lo mismo, Pablo lo hace tan evidente. Es como que dijese, Gálatas, no se engañen, por favor, no se engañen. Si creyésemos lo mismo, no me estarían persiguiendo. Por favor, no se engañen. Pero no solo eso señala, sino que además agrega, en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz, sigue diciendo el texto. Un segundo argumento que es utilizado por Pablo para mostrar el intento incorrecto de los falsos maestros por desprestigiarle, señalando que estaba a favor de la circuncisión como elemento de salvación, es este. Si realmente pensara y enseñara eso, ya la cruz no sería un tropiezo. Predicar la circuncisión sería equivalente a decir que depende del hombre la salvación por sus buenas obras.
Es decir, ¿para qué queremos la cruz? Si finalmente tú puedes ser salvo circuncidándote, bueno, listo, se acabó. No necesitas el mensaje de la cruz. Pablo dice, si predicase el mensaje que ellos dicen, la cruz entonces no sería un problema. Es decir, ¿cuál es el punto entonces? Pablo dijo más adelante a los corintios, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, ¿no? Eso dice la iglesia también aquí, ¿no? Se ve bonito. ¿Sí? Este es el mensaje. La crucifixión de Cristo es el regalo más grande que Dios puede dar al hombre, pero para el religioso es un tropezadero. Para los filósofos es una locura, pero para los que creemos es poder de Dios. La persecución o el rechazo han sido señales claras en la vida de todo verdadero predicador de la verdad. Los hombres de Dios, tanto del antiguo pacto como del nuevo en adelante, han experimentado aquella realidad y ser fieles ha sido su vocación. Por otro lado, los falsos maestros usan sus artimañas para desprestigiarles y lograr hacer lo que quieren, imponer sus propios términos. Ahora, mira cómo termina el pasaje. Nadie ya, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 12. Dice el texto, ojalá se mutilasen los que os perturban. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y esa suele ser una palabra que a simple vista es fuerte. Y debería decir, a no simple vista también es fuerte. Es tremendamente fuerte. Pablo expresa en vivo el deseo en contra de los opositores de la verdad. Y él dice que se mutilen, que se mutilen. La palabra mutilasen allá en el griego se traduce como cortar, mutilar, amputar, castrar. Es como si señalase lo siguiente: si los legalistas están tan entusiasmados con la circuncisión, bueno, terminen por castrarse por completo entonces, terminen entonces por cortarse por completo. Si la salvación se consigue con ello, entonces terminen de glorificarse completamente. Sería la idea. Bastante podría decirse con respecto a esta frase de Pablo. Algunos podrían considerarla un poco extrema, poco fina, ¿no? Pero lo cierto es que tiene mucho sentido cuando aprecias la importancia que tiene el celo por la verdad y el amor a tus hermanos a quienes no deseas ver caer. Y necesitas actuar con firmeza cuando hay que actuar con firmeza. Cuando ves el ministerio de Jesucristo, a ti te impresiona absolutamente notar cómo mostró tremenda misericordia a aquellos que, aunque eran reconocidos públicamente como pecadores, asimilados pecadores, mostraban disposición y esperanza al cambio. Y allí ves a Jesús, es decir, juntándose con Mateo, un publicano, y ves a Jesús, es decir, comiendo con Zaqueo, y ves el relato de la mujer adúltera, la mujer en el pozo con muchos maridos, y ves a Jesucristo con ellos, mostrando tremenda compasión. De hecho, disponible a asumir la crítica del resto por hacer lo que estaba haciendo. En Marcos 2, versículo 16, se señala, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y aunque Cristo no compartía, por cierto, el pecado de estos hombres, ni consentía ningún tipo de vida inmoral, sabía que había esperanza en un pecador arrepentido. Es por eso que señala que las prostitutas y los publicanos se levantaron antes. Fueron quienes se arrepintieron antes. Pero cuando se trataba de los legalistas, de los falsos maestros, la historia es distinta. Porque Cristo sabía que estos, en la práctica, eran responsables de transmitir la verdad, pero se habían convertido en promotores de la mentira. Los fariseos eran los que debían promover la Escritura. Ellos debían ser los edificadores, dijo Jesucristo. Pero en vez de edificar, destruyeron. Y allí tienes, no solamente personas que caen en el error, sino que están completamente contentos en hacer que otros caigan en el error también, juntamente con ellos. Es ahí la razón de terminologías fuertes en la Biblia, como hipócritas, serpientes, corruptos, sepulcros blanqueados, víboras, generación de víboras. Terminologías dirigidas a quienes querían usurpar el lugar de Dios, porque en vano le honraban, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Fue Jesús quien dijo en su época,
Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase en el mar. ¿No le parece eso fuerte, fuertísimo, no? ¿Quieres hacer tropezar a uno de mis pequeños? Bueno, mejor es que vayas en un barco, te ates una cuerda de molino en tu cuello y te lances en el mar. No es un juego, hacer tropezar a un creyente es algo serio, tremendamente serio. Ahora bien, dicho eso, no sea más fácil comprender entonces lo que Pablo está diciendo, ¿no? Ojalá se mutilasen por completo. Quienes os derriban, destruyen, devastan y provocan a rebelión, deben saber que su proceder es condenable, doblemente condenable, porque no entran al cielo ni dejan entrar a los que están entrando, dice Mateo 23, versículo 13. La terminología usada por Pablo allí bien podría estar haciendo una referencia al culto pagano que se realizaba en Galacia a la diosa Cibeles, una figura popular pagana allá existente que representaba la naturaleza y a quien servían sacerdotes, quienes entre sus actos de devoción se castraban haciéndose eunucos en la práctica para, es decir, obviamente demostrar su adoración, lo hacían a sí mismos con sus propias manos. Pablo, usando esa figura, bien podría estar desafiando a los super espirituales a que sean más espirituales. Así como los sacerdotes de la diosa Cibeles hacían aquello, bueno, ustedes, si se creen más espirituales, háganlo. Y pareciera ya una alusión a esa lógica que estaba siendo llevada. Mis queridos, añadir actos a la salvación, actos humanos a la salvación, contrastando ello con el poder de la cruz, Cristo, su propia gracia, es una aberración, es una herejía de proporciones. Y no esperes que eso va a ser gratuito. Dios va a aplicar sentencia y no quieres estar allá, no quieres ser parte de eso, no quieres caer en lo que eso significa. Y mis hermanos, no queremos que eso nos pase a nosotros. Estamos expuestos. Y yo debería decir, la verdad bíblica nos dirá que mientras quieras hacer las cosas bien, costos altos tendrás que enfrentar. Todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución, en palabras de Pedro. Y de pronto estamos viendo cómo el Señor está tratando con su iglesia y está probando la fidelidad de su iglesia y está haciendo que su iglesia sea iglesia de la manera que una iglesia debe ser. Y cuando miras la iglesia te das cuenta que uno de los componentes que era real era el oprobio interno por medio de personas que con artimañas trataban de destruir todo aquello que sabemos, si Dios espera no sea destruido. Y utilizarán un montón de estrategias, un montón de ideas que sonarán seductoras, sonarán atractivas, te parecerán llamativas. Una nueva idea sobre algo, una nueva interpretación sobre algo, algo nuevo que antes no habías visto de esta manera y que no sale tanto en la Biblia, pero suena interesante y que te promoverá un montón en cuanto a lo que significa tu propio deseo de, es decir, simplemente conocer algo. Te va a promover muchos anhelos de obtener, es decir, algún tipo de beneficio al respecto. Y de pronto incluso ellos podrán utilizar ciertas menciones que tus propios líderes en algún momento usaron, tratando de, con artimañas, hacerte pensar que su argumento tiene un peso o un valor. Pero mis hermanos, la verdad no debe ser aprendida o comprendida de esa forma. La verdad ha sido diseñada por nuestro Dios, está en su palabra. Tienes el desafío, el deber de ser diligente al ir a su palabra y ver lo que está diciendo. Tienes la necesidad y la responsabilidad de no dejarte engatusar por lo que esto significa y cuidarte de la influencia, de la levadura de los saduceos, la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes, si quieres alejarte de todo lo que tiene que ver con las lógicas meras materialistas y las lógicas ritualistas y legalistas y las lógicas que tienen que ver con la racionalidad o el racionalismo o liberalismo y quieres en la práctica someterte a la verdad y nada más que la verdad y dejar que la verdad haga lo que tiene que hacer. Entonces debería decir, en primer lugar, hermanos, necesitas estar alerta. Y si algo o alguien está estorbando tu carrera, necesitas saber dejarlo atrás y correr a Cristo, puesto los ojos en Jesús. Pero también debería decir que puede ser que tú seas uno de esos falsos maestros. Y necesito pedir que el Señor dé su gracia
la gracia que solo Él puede dar para que te arrepientas, para que te humilles ante Él y para que le pidas que te dé el privilegio de poder ir a sus pies y salir de donde estás y no hacer tropezar a uno de aquellos que el Señor ya ha rescatado. Y si no, necesitas salir, porque el juicio viene sobre ti. Que el Señor nos ayude a ser fieles a su verdad y que nos permita estar alerta frente al peligro existente. Hermanos, ha sido mi privilegio compartir con ustedes. Que el Señor nos ayude a disfrutar de estos tiempos que sabemos serán proyectados por la eternidad y que anhelamos que también ese día llegue pronto. Oremos al Señor. Dios, gracias por darnos de tu verdad, de tu palabra. Gracias por decirnos lo que necesitamos escuchar, Señor. Y gracias, Dios, por darnos un sentido de alerta frente al peligro que sabemos es real, es latente. Hablamos esta mañana sobre ideologías y cómo de pronto el mundo trata de utilizar argumentación ideológica para imponer términos y que cuando se trata de ir en contra de ti no deben ser bajo ninguna manera tolerados, Señor. No existe lógica en tolerar aquello que es un pecado ante tu nombre. Debemos ser intolerantes frente al pecado, Señor. Y Dios, hemos aprendido sobre el peligro de dejarnos llevar por estos criterios humanos, abortistas, de asesinato, de homicidio, que no reflejan tu carácter, Señor, sino más bien reflejan el carácter del diablo. Pero también, Señor, hemos aprendido ahora que hay otros peligros que tienen que ver básicamente con la intromisión, con aquello que implica, Señor, el dentro de la propia iglesia, ataques en donde falsos creyentes estarán promulgando falsas ideas, caminos alternativos de salvación, herejías destructoras, aparentes en piedad, pero francamente necios, corruptos, que requieren, Señor, que requieren tanto, Señor, de ti, como nosotros lo necesitamos algún día. Y Señor, gracias, porque nos permite tener la verdad y nos permite, Señor, saber la manera en cómo podemos distinguirlo y nos permite, Señor, también tener en ti la necesaria ayuda para poder estar firmes en el día malo, Señor, y poder responder con fidelidad a ti, aunque muchos se levanten en contra de ti. Señor, haznos fieles a ti, fieles a tu verdad. Señor, fieles a Cristo, fieles a tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.